La economía del mundo presenta un complicado panorama mientras suenan campanas de alarma que asustan a todo el planeta. Y de pronto aparece ahora el fantasma del Brexit. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el nuevo canal de televisión chileno ADN TV. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y les presento de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros el señor Rafael Dochao, quien es embajador de la Unión Europea en Chile. Muy buenas. También nos acompaña el señor Luis Echevarría, quien es representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID aquí en Chile. Gracias. Gracias. También está con nosotros el señor Andrés Rebolledo, quien es director general de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el profesor Klaus Schmidt-Hebel, quien es profesor titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un gusto, Gonzalo. Gracias. El 2015 las economías de América Latina experimentaron un retroceso de un 0,4% y solo crecerán un 2% este año, dice la CEPAL. Además, se nos viene encima, como decíamos, el fantasma del Brexit. ¿Hay razones para estar optimista a pesar de todo? La presentación que tú haces es auspiciosa en el sentido de que siempre es bueno compararse respecto a nuestros performance económicos, lo que está pasando en nuestra región. Efectivamente, el año pasado decrecimos como región y nosotros tuvimos tasas de crecimiento que quisiéramos fueran y retomásemos las que alguna vez tuvimos hace algunos años atrás, y este año también estaremos en torno, ojalá, al 2%. Yo creo que lo más significativo tiene que ver con tu introducción, es lo que está pasando en la economía internacional, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Europa, y cómo eso puede afectar a una economía como la nuestra, que es una economía pequeña, que representamos tan solo el 0,4% del comercio internacional, y por lo tanto lo que sucede en los mercados internacionales, lo que sucede en Europa y cómo eso puede expandir sus consecuencias en general en mercados que para nosotros son muy fundamentales. Yo creo que hay que estar atentos, yo creo que no hay que tampoco alarmarse. Lo que sucede en Reino Unido hoy día está acotado y todavía hay información que requerimos respecto a cómo eso va a suceder, pero yo creo que hay que estar atentos, sobre todo, como digo, porque Chile es una economía que depende de manera fundamental de lo que pase más allá de sus fronteras. A pesar de eso, se aprecia en América Latina un cierto optimismo. Precisamente aquí en Chile ha tenido lugar una reunión muy importante de la Alianza para el Pacífico. Y al parecer esta reunión muestra un cierto optimismo en la región. ¿Qué le parece a un observador extranjero este encuentro de los latinoamericanos y qué perspectiva puede tener esta alianza en el cuadro global de dificultades que tenemos hoy? Bueno, yo creo que representa una gran noticia, especialmente después de la mala noticia del Brexit, que los países de la región fortalezcan una alianza que además tiene una vocación de integración grande. No solamente es una alianza comercial, sino trata de hacer otras cosas. Es una alianza además de carácter abierto. Fue muy significativa la presencia del sector privado en la reunión de Puerto Varas. De hecho, la alianza cuenta con un consejo empresarial que acompaña todas las iniciativas y que le da a la alianza un impulso desde el sistema productivo, lo cual también es importante. Y creo que fue un momento auspicioso en ese sentido. Creo que puso de manifiesto el momento político de la alianza tiene la oportunidad de crecer. También fue significativa la presencia del presidente de Argentina, Macri, en la reunión, y yo creo que ese contexto es favorable para que se siga creciendo y se mire a la economía mundial en las oportunidades de integración que representa. Me imagino que recuerdo un poco los primeros tiempos de la Unión Europea, de la Comisión Económica, cuando con mucho optimismo se reunían los países para tratar de buscar alternativas comunes. En ese momento no estaban todos los países, ni siquiera España estaba en la Comisión al inicio, tengo entendido. ¿Cómo ven ahora desde la Unión Europea encuentros como este y las perspectivas que puede abrirse a través de estas reuniones y otras para la economía latinoamericana? Bueno, yo tendría que decir que desde la Unión Europea vemos todo el proceso de la Alianza del Pacífico con mucha atención y con mucha cercanía, porque de hecho hay cosas que está haciendo la Alianza del Pacífico a una velocidad, yo diría, rapidísima, y que en la Unión Europea nos ha costado muchos años. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico ha liberalizado el comercio entre los 4 países de una forma rápida y segura, en un porcentaje muy alto de los productos. Han empezado
empezado a abrir oficinas comerciales conjuntas en países terceros, están pensando en todo el tema relacionado con las libertades de circulación, las 4 libertades que llamamos en Europa de circulación de personas, mercancías, capitales y servicios, y todo eso evidentemente para nosotros es algo que es fabuloso, porque en el fondo tenemos como una especie de hermano menor, por decirlo de alguna forma, en la Alianza del Pacífico. No queremos, siempre decimos, la Unión Europea tiene que servir de inspiración a países como los 4 de la Alianza del Pacífico. Nosotros nos hemos puesto a disposición, y pongo un ejemplo claro. La Alianza del Pacífico está empezando a tener todo un sistema interno de becas, y cuando hablamos con la Alianza del Pacífico les decimos, señores, hemos tenido ya 3 millones de estudiantes Erasmus que han ido a otros países. Ese ejemplo puede ser utilizado por parte de los países de la Alianza del Pacífico. Un buen ejemplo en todo caso, pero nos encontramos con que las materias primas, las tasas de interés en los Estados Unidos, la desaceleración global, la incertidumbre política en el mundo y también aquí en América Latina, nos presenta un cuadro mundial y latinoamericano bastante complicado. Don Klaus, ¿cómo sacarse de encima estos problemas? ¿Cómo podemos obtener un desarrollo positivo de las economías con este cuadro tan negativo en general? El cuadro mundial presenta un crecimiento para la economía mundial que va a estar en torno al 3%, que no es malo, que en promedio es mejor que los últimos 20 años en promedio. Por supuesto ya no es el 4, el 4,5 por recuperación, pero es un buen cuadro en materia de crecimiento promedio. Pero hay nubarrones muy negros en el horizonte, que los llamamos las volatilidades financieras, que empezaron con el doble colapso secuencial, ¿no es cierto?, de la bolsa de Shanghái, con enorme recuperación financiera en el mundo, que fue agosto, septiembre del año pasado, y fue enero de este año nuevo. Y luego, realmente, el nubarrón negrísimo, que fue el autogol, el disparo en el pie o mucho más allá del pie, que se disparó el 23 de junio, el gran país que es la Gran Bretaña, el Reino Unido, ¿no es cierto?, con ese plebiscito inesperado a favor, 51,9% de los ciudadanos británicos votaron a favor de la eventual salida de la Unión Europea. Eso ha tenido consecuencias financieras mucho más profundas de lo que los más pesimistas creían. Primero, a nivel local, en Londres. Allá han cerrado 6 grandes, su acceso, ¿no es cierto?, a los fondos de inversión inmobiliarios. Han cerrado hasta ayer su acceso, 6 grandes fondos que representan más de la mitad del mercado financiero de fondos inmobiliarios en Gran Bretaña. Eso tiene consecuencias financieras sobre renta variable, renta fija en Inglaterra, en Estados Unidos, en el resto del mundo. La libra esterlina se ha desplomado a nivel más depreciado en 30 años. Y estos son las consecuencias financieras. Las consecuencias reales, el Fondo Monetario Internacional y otros 9 estudios de Inglaterra estiman que esto puede implicar una caída del PIB, caída de la Producción Interna Bruta de Inglaterra, entre 1 y 10% en un plazo entre 2 años y 15 años. Vale decir, esto es un muy mal escenario, es un autogol, es dispararse no solamente en lo económico, sino que, con eso termino, Gonzalo, en esta idea, también en lo político, porque eventualmente puede llevar al desmembramiento de Gran Bretaña como lo conocemos, porque ya implica que Escocia, que votó a favor de quedarse, va a repetir su plebiscito eventualmente. Incluso Irlanda del Norte, ¿no es cierto?, están planteando eventuales salidas del Reino Unido. Desgraciadamente también ocurre que esta situación provoca una gran inquietud en muchas partes, pero a pesar de eso vamos a permanecer optimistas. El comercio es sin duda alguna uno de los termómetros más claros de la economía mundial y de la economía en general. Chile es un país que ha logrado desarrollar redes de comercio internacional muy importantes. ¿Cómo ve usted el desarrollo del comercio en los próximos años en medio de todos estos problemas, en medio de todas estas dificultades? Lo primero que yo quisiera resaltar a propósito de lo que se conversaba del Brexit es el contraste que sucede en la semana pasada entre esta noticia y lo que sucede en el sur de Chile, en Puerto Varas y Frutillar, respecto a nuestro proyecto de integración de la Alianza del Pacífico. Sinceramente creo que eso da muestra de la persistencia de países que estamos en un enfoque de internacionalización y donde el comercio es tan importante, decidido,
permanente y por lo tanto construyendo este proyecto de integración de la Alianza del Pacífico, que como decía el embajador Dochado, efectivamente tiene una intuición muy radicada en la construcción de la Unión Europea, con las movilidades y con el grado de avance. Probablemente, si me permite la expresión, a la latinoamericana, pero con los ritmos y los acomodos, como hacemos las cosas en esta parte del mundo, pero que tiene esa intuición desde el punto de vista de la profundidad y el grado de integración. Ahora, respecto al comercio internacional, lo primero que hay que resaltar y constatar es que en el mundo, hace ya varios años, el comercio ya no es el motor del crecimiento como lo fue durante los años 90, al principio de los años 2000, que era el comercio el que hacía crecer los productos de los países. Hoy día, si uno toma las grandes tasas de crecimiento del comercio y las compara con el producto, están por debajo. Eso es un punto de atención para un país como Chile, que tiene, como digo, una porción muy importante de su producto fuera de su frontera por la vía de las exportaciones. Yo creo que el desafío que se abre en esta coyuntura, por un lado, es persistir con nuestra política, persistir diversificando mercados, persistir en estos proyectos de integración, no parar la velocidad y el momento respecto a lo que hemos hecho por 20 años y por más de 20 años. Y en segundo lugar, un desafío interno y que va más allá de lo que sucede muchas veces en el mundo. Tiene que ver con lo que nosotros hagamos acá, que es hacer esfuerzos para diversificar nuestra matriz productiva exportadora. Nosotros no podemos seguir exportando prácticamente la mitad solamente de un producto, que es muy importante, pero requerimos cada vez más incorporar otro rubro, donde están nuestras ventajas comparativas, donde están los alimentos y donde está hoy día la frontera, que es la exportación de servicios, que es probablemente uno de los desafíos más importantes para nuestro país. Yo quisiera decir que sí, que el comercio tiene diversas características, pero una en particular en relación con el Brexit, es que el comercio con Gran Bretaña de América Latina, las inversiones de Gran Bretaña en América Latina no son muy altas, son tasas todas muy bajas. ¿Cuán justificada es la inquietud que surge en relación con lo que pase en Gran Bretaña y lo que suceda en América Latina? ¿Se justifican los grandes titulares de la prensa latinoamericana? Yo creo que sí, creo que Klaus lo explicaba muy bien. O sea, no es tanto un problema inicialmente, por lo menos, económico grande, pero sí hay un problema político detrás que puede hacer que a continuación el problema económico se haga más grande. Hemos visto un efecto de volatilidad en las monedas, hemos visto una volatilidad también en las materias primas. Vamos a ver efectos financieros como los que están produciendo recientemente y es posible que eso se agranden. Podemos ver efectos grandes sobre el crecimiento, particularmente en el Reino Unido, pero lo que se está generando es una enorme incertidumbre política que a su vez puede tener más repercusiones económicas. Yo creo que podemos convenir que la globalización ha sido un gran motor de desarrollo y ha sido un motor para la salida de la pobreza de muchos millones de personas en el mundo. Y ningún país realmente se ha desarrollado sin integrarse de forma efectiva en la economía global. Eso también lo sabemos. Ahora bien, tenemos que hacernos cargo de algunos efectos secundarios, digámoslo así, de la globalización. Hay perdedores de la globalización que están generando una ola de resentimiento político de la cual hay que hacerse cargo. Y esto no es fácil. Podemos decir que hay mecanismos compensatorios que se pueden poner en marcha para aquellos que pierden con la globalización, pero sabemos también que la puesta en marcha de estos mecanismos es costosa, es difícil. Lo sabemos a escala nacional y lo es todavía más difícil a escala global. Ahí nos jugamos mucho, nos jugamos la continuidad de un proyecto de integración económica global que permita beneficiar a más gente, que permita seguir sacando personas de la pobreza en todos los países y mejorando el bienestar. Europa, embajador, ¿es para usted en este momento fácil representar a una Europa que para muchos aparece como una región que posiblemente podría llegar incluso a dividirse en muchos pedazos? ¿Cree usted que el proyecto de la Unión Europea sigue siendo un proyecto válido para todos los europeos? Y si la política está en condiciones de responder a los desafíos del momento. Dios me libre de intentar representar a 508 millones de personas, cada una con sus problemas. Pero de hecho lo hace, tiene que hacerlo. Lo hago per se. Pero digo, representar en el sentido de la cantidad de pensamiento. Y efectivamente, como estaba diciendo Koldo, es fundamental saber que en Europa, como en tantos países del mundo, la globalización está dejando, digamos, gente tirada en la cuneta. Y creo que es uno de los grandes desafíos. De hecho, uno de los digamos, análisis que se hacía del referéndum en el Reino Unido es que precisamente habían votado
votado en contra de permanecer en la Unión Europea, precisamente la gente que estaba más fuera de ese mundo globalizado, la gente, digamos, de las zonas rurales, la gente de los desempleados, la gente más mayor que no tiene acceso a Internet, es decir, ciertas capas sociales que un poco se han quedado olvidadas. Pero quisiera aprovechar esta ocasión para decir una cosa fundamental, porque mucha gente me dice, pero el Reino Unido sigue yendo a vuestras reuniones de coordinación de embajadores europeos en Santiago de Chile. Por supuesto, porque todavía lo que ha habido hasta ahora es un referéndum que evidentemente, con todo lo que hemos hablado, ha generado ya, se han abierto varias cajas de Pandora, no sabemos dónde están las Pandoras metidas, pero están ya abiertas esas cajas, pero lo que sucede es que hasta que el Reino Unido oficialmente no nos presente al Consejo Europeo lo que dice el artículo 50 del Tratado de la Unión, que es el deseo de salir, de iniciar ese proceso de salida, estamos en una situación donde la institucionalidad europea continúa y el Reino Unido hoy por hoy es miembro de pleno derecho y lo seguirá siendo. Cuando nos manden, caso de que, digamos, en fin, hay todo este debate interno... Que lo manden político, ya, decía la canciller Merkel. Exactamente. Entonces, hay, digamos, una idea de que la incertidumbre de la que hablábamos antes es lo que más puede perjudicar hoy por hoy a Europa y yo creo un poco a los mercados, al mundo entero. Entonces, por eso los líderes europeos de los 27 países, los 27 otros países, han dicho cuanto antes mejor, porque eso va a iniciar el proceso en el cual la Comisión Europea recibirá un mandato para negociar con el Reino Unido como si fuese un país tercero, como un país de fuera, cuáles son las condiciones de la salida. Pero hoy por hoy, eso hay que señalarlo y decirlo claramente, hay una institucionalidad prevista que es la aplicación del artículo 50, que lo comunique el Reino Unido y en esa negociación que puede durar hasta 2 años es donde se decidirá, donde se pondrá sobre el papel cuál va a ser el papel del Reino Unido. Pero lo que es fundamental, yo creo, es subrayar esos dos aspectos. Hay una institucionalidad, hay una continuidad y segundo, como bien dice la palabra china en chino sobre las crisis, es también una oportunidad. Y creo que es una oportunidad de oro para que los líderes europeos asuman ese liderazgo que es necesario en Europa y profundicen y generen. Siempre digo, la solución a los problemas de Europa es más Europa, no menos Europa. ¿Cuáles son los problemas que se le vienen encima a Alemania con esta situación? ¿Y hasta qué punto la política alemana podrá superarlos? Tengamos en cuenta también que en la propia Alemania hay problemas derivados de lo que nos señalaba antes don Luis, en el sentido de que hay ganadores y perdedores de los procesos globalizadores. Y por otro lado también que hay diferencias de edades, como en Gran Bretaña, en relación con la solución de los problemas inmediatos de la gente. A ver, yo creo que no hay nada particular para Alemania que no sea también particular para Francia, para Benelux, para Dinamarca u otro miembro de la Unión Europea respecto de la situación actual y respecto a los grandes retos que tiene la Unión Europea hoy día. Yo creo que este shock brutal, el mayor shock que ha sufrido la Unión Europea desde su fundación y antes de eso la Comunidad Económica Europea y antes de eso el acuerdo del acero y el carbón, este mayor shock refleja un momento difícil, no anticipado, con consecuencias duras, pero como dicen los chinos también en sus refranes, un momento de crisis es caos ahora y oportunidad. Y la oportunidad es que los líderes alemanes, franceses, europeos hagan ciertas reformas que creo que la mayoría del electorado en las democracias europeas lo pide hoy en día. Que sea una comunidad que de alguna forma, la Unión Europea, sea más cercana al ciudadano, que a su vez se haga cargo de algunos problemas que el ciudadano, el votante, a veces arrastrado por tentaciones populistas desde la derecha, típicamente, a veces también de la izquierda, lo enfrenta como diarios, como un exceso de inmigración no controlada hacia Europa. Con una respuesta racional, ¿no es cierto? Quizás con cuotas, quizás con una política integral mejor que la que hasta ahora la Unión Europea ha adoptado. Tercero, que haya un empuje fuerte a revisar la regulación quizá excesiva que a veces ahoga el emprendimiento, el empleo, el trabajo. Hacerse cargo que hay necesidad de reformas estructurales de mercados de bienes y servicios y laborales, como por ejemplo los que quiere empujar François Hollande hoy día en la Francia y no lo puede hacer porque tiene un bloqueo de los sindicatos tradicionales, ¿no es cierto? Esos son todos retos que la Unión Europea podría aprovechar la oportunidad para ahora sí, con la presión
del votante británico y las futuras eventuales presiones del electorado de una Le Pen o de otra gente, ¿no es cierto?, del ala más populista, podría transformar esa presión que tiene ciertos elementos lamentablemente xenofóbicos en reformas correctas y buenas para hacerse cargo de lo que el ciudadano europeo pide y demanda en las urnas de hoy día y en las urnas de mañana. Es correcto lo que se dice, pero también hay algún riesgo en pensar que la solución a este problema es más de lo mismo. Creo que parte del problema reside en que los Estados han depositado sobre la Unión Europea las decisiones difíciles, la austeridad, las reformas estructurales, el control de las ayudas, en fin, todo un conjunto de cuestiones que no despiertan excesivas simpatías y que hacen reposar sobre los hombros de la Unión Europea una carga política excesiva, de la cual viene en parte la desafección que hemos visto en el Reino Unido. Creo que esto se aparta un poco además de la visión inicial de la Unión Europea, que era una visión basada en lo que Schuman llamaba las solidaridades de hecho, y por lo tanto en un proyecto muy funcional que consiga logros concretos que hagan avanzar gradualmente la integración. Creo que eso no está claro en los últimos diseños, tampoco ha habido una armonización de objetivos económicos con objetivos sociales, y el efecto de eso es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, repensar el proyecto europeo en base a cosas que impacten sobre la gente, es correcto lo que decía en este sentido Klaus, pero que al mismo tiempo no distribuyan de forma tan desigual la carga de las reformas, de las decisiones difíciles entre los propios países de la Unión Europea. Creo que eso es clave para avanzar razonablemente y además es una lección para otros procesos de integración que no necesariamente tienen mucho sentido desde un esquema a veces demasiado ambicioso. Cuando hablamos de relaciones con la Unión Europea, sabemos que hablamos también de valores, sabemos que hablamos también en general de una perspectiva de desarrollo relativamente común, o bastante común en relación con los países de América Latina, me refiero. Cuando hablamos de China, es otra la situación. El comercio con China es bien saludado, pero también hay una serie de sombras en el panorama mundial que podrían afectar a China. La perspectiva de la Alianza del Pacífico hacia esas regiones, ¿no es un riesgo también a largo plazo? Bueno, a ver, yo creo que tratar de conectar con alguna de los comentarios aquí que me parece importante y los dichos que se hace referencia. Efectivamente, yo creo que lo que está pasando en la Unión Europea al final también es una oportunidad para los que no estamos en la Unión Europea, pero estamos construyendo integración en etapas más tempranas. La Alianza del Pacífico, sin duda, que es un paradigma en ese sentido, que es una construcción distinta, pragmática, y que creo que efectivamente al ser una oportunidad para la Unión Europea al final es un referente en el mundo, en la historia de la integración económica, y por lo tanto, para nosotros que estamos en países de desarrollo intermedio y aspiramos a más integración, en momentos de crisis la solución es más integración, creemos nosotros mirar lo que está allí y adecuar eso a nuestra realidad, creo que es también en positivo para mirarlo desde esa perspectiva. Nosotros no solo comerciamos con Europa, tenemos una relación mucho más robusta también en lo político con Europa. De hecho, los acuerdos comerciales que los países de América Latina tienen con Europa son distintos a los acuerdos que tenemos con Asia o con China, por ejemplo. Son acuerdos que tienen un componente mucho más allá de los temas estrictamente comerciales, desde la cooperación hasta los temas políticos. Y en ese sentido, uno no solo se vincula, sino que trae un modelo conceptual a la integración de la región. De hecho, Chile con otros países ha intentado hacer algo, nuevamente, a la latinoamericana, a la chilena, pero modernizar acuerdos comerciales que tenemos nosotros en América Latina con México y otros países en un estándar similar al que tenemos con Europa. Por lo tanto, lo que está pasando allí también tiene esta mirada más sistémica respecto a lo que se ha significado Europa en cuanto a los modelos de integración en la historia de la integración en el mundo. La relación y la realidad de la relación con los países asiáticos, particularmente de China, yo diría que está mucho más circunscrita a los temas estrictamente económicos, comerciales. Cuánto vendemos, el capital chino hoy día está mucho más presente también en América Latina y tiene una dimensión en ese sentido más acotada a ese tipo de vínculo. Y por cierto, que es muy importante lo que pase allí para países como los nuestros, que tiene prácticamente el 35% de lo que vende a ese mercado, que es China en particular. El tema es que está muy determinado por los precios de
pocos productos, por los precios de commodity, y nosotros en los grandes números efectivamente nos vemos muy afectados. Por eso decía, creo que el desafío sigue siendo válido, en este caso no solo la relación con China, sino que en lo que es nuestra oferta exportable hay que diversificar, hay que incorporar nuevos actores, nuevas empresas y nuevos rubros de exportación. Ahora, efectivamente el Asia-Pacífico desde su inicio tuvo una vocación de proyección conjunta al Asia, y eso probablemente en estos primeros 5 años se dejó un poco de lado porque estuvimos construyendo nuestra propia integración, que por lo demás sigue siendo un desafío. La Alianza del Pacífico es interesante, pero ha avanzado mucho, pero seguimos teniendo tan solo un 4% de comercio intrarregional en la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, está bien seguir con el Asia, y vamos a hacer un esfuerzo ahora como presidencia, Chile me refiero, durante este año, y tenemos una agenda interesante con varios países asiáticos, pero no debemos olvidar que tenemos todavía el 4% y hay una brecha grande por hacer integración entre nosotros en la Alianza. Si me permites, para retomar un poco la discusión que teníamos antes y sobre la situación de Europa, yo coincido con lo que se estaba planteando de que el ciudadano medio europeo está sufriendo en los últimos tiempos temas relacionados con la seguridad, atentados terroristas en varias de nuestras grandes capitales, está sufriendo de ver todos esos cientos de miles de inmigrantes y de personas pidiendo asilo en los países europeos, está viendo que efectivamente los niveles de desempleo en Europa se han disparado, son altísimos, que los niveles de crecimiento y de desarrollo sostenible no son tantos, y ese yo creo que es un poco el desafío de nuestros líderes, que tienen que, como decía, coger el toro por los cuernos y empezar un poco a dar respuesta a esas necesidades. Y además respuesta, y estoy de acuerdo con lo que decía Luis también, de que muchas veces las decisiones se piensa que se toman por un grupo de burócratas en Bruselas sin tener contacto con la realidad. Yo creo que eso es un poco como lo han presentado, el déficit democrático que tienen las instituciones, que muchas veces el ministro X de cualquier país Y que llega de vuelta a su ciudad, a su capital, después de haber arrancado algún acuerdo a favor de su país, lo vende como he conseguido arrancar tal desde Bruselas, o si por lo que sea ha perdido, dice, me han obligado a hacer esto. Cuando al final las decisiones las toman los 28 ministros del ramo que sea agricultura, sea pesca, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que desmentir un poco, y yendo un poco en el camino de lo que se estaba diciendo, desmentir un poco ese concepto de que hay un grupo de oscuros burócratas en Bruselas que deciden todo, porque la institucionalidad europea hace que la Comisión tenga derecho de iniciativa, pero son los Estados miembros y es el Parlamento Europeo el que ratifica. Con lo cual, yo creo que hay que también contarle mejor al ciudadano europeo cuáles son las realidades. Y un poco para ir en el tema de la pregunta, Europa obviamente sigue siendo hoy por hoy la primera potencia comercial a nivel mundial. Las bases industriales y de nuestra economía, tanto en el sector, digamos, secundario como en el terciario, son sanas, están ahí. Tenemos una política agrícola común también para lo que es la agricultura y garantizar ciertos productos para nuestras poblaciones, pero yo creo que eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Hablábamos de la poca tasa de comercio interno entre los países de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, el Reino Unido tiene más de un 50% de sus productos los vende a otros socios europeos. Pero la verdad es que también los latinoamericanos debiéramos mirarnos en el espejo, porque la realidad que presenta América Latina deja mucho que desear. Es decir, la situación de Brasil, por ejemplo, es ejemplar en ese sentido desde el punto de vista negativo, pienso yo. Y segundo, hay una serie de problemas que llevan en la región a que la gente se esté pronunciando en contra de la política, de los gobiernos en general. Bueno, mire, yo creo que es una buena noticia que la gente pueda pronunciarse en contra de los escándalos, pueda movilizarse y pueda producir reacciones políticas. El tema es que esas reacciones sigan un curso institucional y que produzcan efectos positivos en relación al funcionamiento de los países. Yo hago una lectura de lo que está sucediendo, sobre todo en materia, por ejemplo, de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Hago una lectura muy positiva de lo que está ocurriendo en América Latina. Que un país con una historia tan complicada, por ejemplo,
como Guatemala haya podido, a través de un cauce institucional, destituir a su presidente y hacerlo pasar a través de un procedimiento judicial, y de hecho está en estos momentos encarcelado, es una buena noticia en materia de lucha contra la impunidad, lucha contra la corrupción. Lo mismo diría de otros países donde esto se ha puesto de manifiesto. Estamos ante, por lo tanto, una situación radicalmente diferente a la cual se estaba hace unos cuantos años. Es verdad que hay que ir más allá, de hecho, que la lucha contra la impunidad es una fase, que hay que construir instituciones más solventes, más saludables. Creo que en este sentido el proceso que se ha visto en Chile con la comisión, la llamada Comisión Engel, la Comisión de Probidad y Transparencia, donde se ha puesto conocimiento al servicio de reformas y se están produciendo reformas, es un extraordinario ejemplo. Por lo tanto, yo vería en esa materia progresos que no son iguales en todos los países, pero progresos importantes para construir mejores instituciones. Y lo que sabemos es que mejores instituciones conducen a países que crecen mejor, de manera más saludable y más beneficiosa para todo el mundo. Después de medio siglo se pone fin a una guerra fratricida, todo tiende de que eso se va a firmar pronto, los acuerdos marchan en esa dirección, aun cuando hay problemas. Ese es, a mi juicio, uno de los elementos más positivos que podemos mostrar hoy día en la realidad latinoamericana, pero además tendrá consecuencias muy importantes para la economía latinoamericana y desde luego para la colombiana. ¿Cómo ves toda esa situación, Klaus? Eso significa, por supuesto, número uno, más seguridad, más tranquilidad, más respeto a los derechos humanos dentro de Colombia y oportunidades para el desarrollo social y económico de aquellas regiones que estaban ocupadas. Y por añadidura para toda Colombia, que se hace más atractiva para atraer inversión extranjera, para comerciar más intensamente con sus vecinos, etc. Esto es una estupenda noticia, la aplaudimos todos los latinoamericanos y todos los habitantes de este mundo, creo yo, de que una de las guerras más largas del mundo se esté acabando en forma pacífica con un acuerdo de ambas partes. Además, aplaudo que sea dentro de un país de la Alianza del Pacífico. Era el único país que estaba en un conflicto importante interno, ¿no es cierto? Y eso refuerza a su vez el esfuerzo de Chile, Perú, Colombia y México y de varios más que están golpeando la puerta para entrar a la Alianza del Pacífico, como Costa Rica eventualmente, incluso del Atlántico. El presidente Macri lo ha expresado, el presidente uruguayo, varios los han representado en el pasado ya. Entonces yo creo que la Alianza del Pacífico, una zona cada vez más pacífica, valga la redundancia, ¿no es cierto?, es una oportunidad magnífica, no solamente económica, que lo es inicialmente, sino también como lo ha hecho la Unión Europea con un gran ejemplo para la región, en la dimensión política eventualmente. Quizás el sueño bolivariano, finalmente 2 siglos después, exactamente 2 siglos después, estemos comenzando a realizarlo, dejando y enterrando a un lado muchos intentos previos fracasados, entre ellos el Mercosur, que es un fracaso estrepitoso en todas las dimensiones, y viendo una alianza más pragmática en lo económico, con visos para convertirse en una alianza también política en el largo plazo. Eso es magnífico. Sería interesante saber, señor Rebolledo, ¿cuál es la importancia que tiene Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico? ¿Y qué impacto pueden tener estos cambios que están teniendo lugar ahí, si se concretan plenamente, para las economías de América Latina? La semana pasada en la cumbre de Puerto Vara, yo diría que durante los 3 días, porque fueron, la verdad, 3 cumbres finalmente, interesante esto, el primer día, el día miércoles pasado, con los 49 países observadores. La Alianza del Pacífico es un proyecto bastante inédito en ese sentido, somos 4 miembros plenos, pero tenemos 49 países observadores y realizamos una jornada muy extensa e intensa en términos conceptuales con los 49 países observadores, luego una cumbre empresarial y luego, por cierto, la cumbre presidencial. Durante esos 3 días, yo diría que hubo 2 temas de agenda que cruzaron la conversación, ya sea oficial, pública o en los pasillos, que se dio mucho. El Brexit, por cierto, desde una perspectiva más analítica, en fin, y lo que estaba pasando en Colombia, efectivamente. De hecho, durante la propia intervención de los presidentes en la cumbre empresarial, el presidente Santos se refirió de manera explícita, con datos, lo que podía significar el potencial de despliegue económico, finalmente fin del conflicto en la medida que ellos finalmente lo resuelvan, entiendo, en un referéndum a fines de este año. Colombia es un país rico en recursos naturales, rico en recursos humanos, es un país muy formado, en ese sentido tiene un potencial enorme, tenía una especie efectivamente de hace muchos años, por lo que decía Klaus, una especie de tranca, si me permite la expresión,
para desplegar toda su capacidad y fuerza productiva. Además, Colombia tiene un cierto liderazgo conceptual en ciertos temas. Ellos hace mucho tiempo han marcado cierta senda en la región, por ejemplo, en cuanto a la participación de las mujeres en el mundo empresarial y en el mundo de las políticas públicas. Y por lo tanto tienen, más allá de la Alianza del Pacífico, tienen efectivamente una gran trascendencia. Creo que efectivamente yo comparto, esto es una gran noticia, va a ayudar, por cierto, a la Alianza del Pacífico, pero también a la región, porque la idea nuestra, desde un comienzo, quiero decir, desde que llegó la presidenta Bachelet al gobierno hace ya casi 2 años, es que la Alianza del Pacífico para nosotros es un proyecto fundamental, prioritario, pero debe dialogar con el resto de la región. No debe irse por un camino y una senda simplemente de espalda al resto de la región. Consciente de que en la región hay modelos que tienen otro carácter y que probablemente tienen otros desafíos y otras dificultades. Pero hoy día hemos logrado en cierta agenda más pragmática, que es el sello de la propia Alianza del Pacífico, tener un diálogo con el resto de la región también. Por lo tanto, en ese sentido también es una buena noticia más allá de la propia alianza a lo que sucede en la región. Yo creo que hoy día, cuando el mundo se conforma de otra manera, la globalización, como decía Luis, efectivamente, los temas ya no son locales, los temas son globales. Los temas económicos son globales, los temas políticos, económicos, no se resuelven dentro de la frontera. La mayor parte se resuelven con una comunidad, en un contexto más plurilateral y multilateral. Y por lo tanto es inevitable, por eso digo, en este tipo de contexto de situaciones en la economía mundial, más integración en la solución. Y en ese sentido, tener un país como Colombia que resuelva esta situación política, sin duda le va a dar una dimensión distinta a la región incluso. Sí, pero un momento simplemente, porque para mí uno de los momentos más bellos de la cumbre precisamente fue al final del día donde había la cumbre empresarial, estaban los 4 presidentes y cuando se habló de la paz en Colombia, hubo una ovación en ese maravilloso Teatro del Lago, como si hubiese habido una interpretación artística, una ovación larga y sentida de todos los que allí estábamos. Y creo que eso es muy significativo de ese proceso de paz. Si se produce una redistribución del ingreso, va a ser todavía un aplauso mucho mayor en toda América Latina, no cabe la menor duda, porque ese es un tema central para que no tengamos mañana los problemas que tienen hoy día los europeos. O sea, hay mucha gente que reclama en Brasil, como en Colombia, como en Uruguay, como en Argentina y como en Chile, precisamente porque no reciben suficiente, mientras unos pocos se llevan la parte gruesa. Aunque, perdona, la presión fiscal en Europa es del 40% y el colchón de seguridad es mucho mayor que ese exiguo 20% de presión fiscal que hay en América Latina, que no permite dar respuesta a esas cosas. Porque acabas de decir que para que no pase lo que en Europa los desempleados reciben sus tasas de desempleo, la gente sigue yendo a la seguridad social a curarse de forma gratuita en todos nuestros países, con lo cual ese colchón de seguridad sigue existiendo en Europa. Es cierto, y esa sería una aspiración que también tienen los latinoamericanos, y precisamente porque no tienen ese colchón, porque no hay esa distribución del ingreso, es que muchas personas están viviendo en condiciones bastante miserables. ¿Tú querías decir algo? Varios puntos. Uno, sin duda, que Latinoamérica tiene un gran desafío de mejorar su distribución del ingreso, que es una de las peores en el mundo en cuanto a región. Segundo punto, de a poquitito, a un paso mucho menor de lo deseado, Latinoamérica está mejorando su distribución del ingreso y es la única región del mundo, desde niveles muy concentrados, la está haciendo menos concentrada en las últimas 2 décadas. Tercer punto, y aquí es un matiz respecto a lo que Rafael mencionó, presión fiscal o participación del gasto público del PIB alto no es sinónimo de mejor distribución del ingreso. Es una oportunidad para emprender programas sociales bien diseñados, como los que cofinancia el BID, ¿no es cierto?, de región, para generar mayor educación, mejor salud, mejor distribución de ingresos a través de programas eficientes. Pero déjame dar un ejemplo. El país que más gasta en América Latina es uno de los países más corruptos y con las peores distribuciones de ingresos de la región, y se llama Brasil. Brasil gasta un 38-39% del PIB en gasto fiscal, con muchos programas mal diseñados,
con muchas transferencias a clases medias y medias altas, que no van a los pobres, con algunos buenos programas que dan a los pobres como Hambre Cero, Fome Cero, pero muy pocos, y con una corrupción rampante que se lleva buena parte de esa torta que recaudan al sector privado, que está ahogado pagando impuestos para financiar el 39% del producto. Entonces, es un matiz nomás, estimado Gonzalo, estimado Rafael, estimados colegas, de que hay que recaudar más. Sí, en muchos países americanos tenemos que recaudar más. Se hacen esfuerzos en Chile, por ejemplo. Pero luego, el segundo desafío más importante, hay que gastar muy bien esos recursos adicionales. Y ahí yo agregaría que, para decirlo ahora, porque va a ser un tema con seguridad que vamos a hacer también acá, en el sentido de que no solo tenemos estos problemas actuales, sino que también tenemos desafíos muy grandes en América Latina. Por ejemplo, es imposible que la economía siga funcionando con un modelo asentado en la tercera revolución industrial cuando ya la cuarta está empezando a funcionar. No hay programas de innovación a los niveles que se necesitan en todas partes. Hay allí tareas impresionantes. ¿Cómo ve usted, Luis, esto que nos falta en la cabeza para pensar un país diferente, una economía diferente al servicio de todos? Bueno, hay en términos generales un enorme desafío de productividad en América Latina, y eso se reproduce en todos los países prácticamente, y detrás de la productividad hay factores como el que indicas, Gonzalo, el de la falta de inversión en innovación, falta de desarrollo de la innovación. La región invierte poco en innovación, invierte poco el Estado, pero invierten poco también las empresas, y obviamente eso hace que el sistema productivo esté estancado en una serie de productos que no son muchos. Hay detrás de eso un problema que señalaba Andrés también, de falta de diversificación en la canasta comercial de la mayor parte de los países. Hay además otros problemas detrás de los déficits de productividad. Hay problemas del sistema educativo. El sistema educativo prepara mal a los jóvenes para insertarse en el mercado de trabajo. Hay problemas también en las empresas. Las empresas grandes tienen niveles de productividad que son parecidos a los de las empresas grandes en los países desarrollados, pero si vamos a las pequeñas empresas, las medianas empresas, vemos que sus niveles de productividad son muchísimo más bajos de los que tienen los países desarrollados. Y eso depende de una inversión muy grande en gestión. Hay todos estos desafíos que además se hacen más evidentes cuando se ha acabado el superciclo de las materias primas, y hay que pensar en otras fuentes a través de las cuales los países tienen que crecer. Lo que vemos, no obstante, es una gran convergencia en torno a este razonamiento. Los países están invirtiendo cada vez más en estas políticas, hay programas, los países crean instancias como la Comisión Nacional de Productividad en Chile, y hay iniciativas del propio BID para hacer compartir esa experiencia y colocar a los países en la senda de políticas pro productividad. Pero esto... es decir, tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades en la región, hemos vivido con esos problemas durante muchos años, pero también hay tareas pendientes que son extraordinariamente importantes, desafíos también muy serios que tenemos que asumirlos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.